niños, cuando son niñas, cuando son adolescentes, en familias que muchas veces no tienen la posibilidad de generar el ingreso. Sabemos que el contexto por ahí limita mucho más que un rubro de actividades. Lo vivimos esta semana con uno de los barrios en Río Cuarto que nos tocó de cerca vivir como aislados, en el barrio Santa Rosa. Gente que trabaja día a día y que no puede salir a generar el sustento diario, ¿no? Con la changa diaria. Bueno, hay gente que además tiene un trabajo registrado, algunos en negro, otros registrados debidamente con los aportes correspondientes y que han visto mermadas sus actividades por las lógicas reducciones horarias y las lógicas reducciones en los salarios que se ven impactando directamente en el consumo de alimentos o de artículos de primera necesidad. Todo eso forma parte de un paquete de datos que ahora, si la tenemos lista Carolina Aulicino, la volvemos a contactar para hablar al respecto de este informe de UNICEF recientemente publicado. Carolina, ¿ahora sí me escuchás? Sí, ahora te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, adelante. Contame, por favor, en qué consiste esto que fue publicado en el día de ayer. Bueno, ayer publicamos, como vos bien indicabas, dos trabajos. Uno tiene que ver con la actualización de los datos de pobreza infantil. Esto es tomando lo que eran los datos de diciembre de 2019, donde ya mostraban una situación preocupante con más del 50% de los chicos y chicas viviendo en situación de pobreza. Lo que hicimos desde UNICEF es estimar, de acuerdo a las proyecciones de lo que indica el Fondo Monetario, que va a caer la economía en este año, que es en torno a 10 puntos del producto, y ver cómo eso impacta en la pobreza infantil. Y efectivamente llegamos a estos números que indicabas de 63% de pobreza en niñez. Esto implica 8.300.000 chicos y chicas, y un dato que quizás es incluso más preocupante, que tiene que ver con la pobreza extrema. Es decir, aquellos chicos y chicas que viven en hogares donde no se logra ni siquiera cubrir la canasta básica alimentaria, y serán unos 2.500.000 chicos más o menos, en 2.400.000 que van a estar en esta situación, que es incluso más preocupante. Y con respecto a esto, por ejemplo, ustedes ya han tenido comunicación con el Estado a nivel nacional puntualmente y con la generación o la intención de generar políticas para atacar estas cifras tan dolorosas en el medio de un contexto mundial. Pero a ver, ¿qué podemos hacer desde Argentina para darle pelea a esto? Sí, efectivamente, como decís, esto es una situación que está atravesando todo el planeta, y que en Argentina se suma a esta situación que, como decíamos, ya veníamos con números elevados de pobreza en niñez. Nosotros, además de esta estimación, realizamos una encuesta a más de 2.500 hogares para ver específicamente los efectos de la pandemia en los hogares con niños y niñas. Hicimos una primera medición en abril que le presentamos en su momento al presidente y a los ministros del Gobierno Nacional, y realizamos ahora una segunda medición que también estamos acercando a los distintos ministerios de gobierno, justamente para poder ver, bueno, estos problemas en torno a la caída de ingresos, el acceso a alimentos, y también impactos que van más allá de lo monetario, ¿no? Los chicos y las chicas están también atravesando situaciones complejas desde lo emocional, desde cómo se sienten, desde cómo les está afectando en su desarrollo, desde lo que tiene que ver con la continuidad educativa, con la salud, y estamos trabajando tanto a nivel nacional como en varias provincias en esto que vos bien señalás, que son, bueno, las políticas públicas para dar respuesta a estos desafíos, que en algunos casos tienen que ver con los ingresos, en otros casos tienen que ver con la continuidad educativa, en otros casos tienen que ver, por ejemplo, con el apoyo también a los temas socioemocionales que están viviendo los chicos y las chicas. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros conocemos puntualmente métodos de asistencia como el IFE, que es una asistencia económica, o la tarjeta alimentar, que tiene que ver con la incorporación de los alimentos de la primera necesidad. ¿Qué impacto y cómo han modificado, qué es lo que logran ustedes ver en el estudio pormenorizado que han hecho de ese impacto de esas ayudas puntuales, concretas y económicas, y qué pata falta en cuanto a lo que es la asistencia socioemocional que mencionás, Carolina, en gran parte de la población de niños, niñas y adolescentes?
Sí, bueno, los datos nos muestran efectivamente que estas distintas transferencias, o sea, el sistema de protección social que incluye, como bien decís, el IFE, el ingreso familiar, también la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, están llegando a las familias. Un 57% de las familias con niños que nosotros consultamos están recibiendo algún tipo de transferencia, especialmente aquellas de los sectores más vulnerables. Por supuesto, como bien decís, todavía falta, es necesario reforzar estos esfuerzos justamente para que lleguen a todas las familias en situación de vulnerabilidad, porque bueno, los datos de pobreza nos muestran que la situación sería seguramente mucho más compleja sin estas ayudas, pero terminar con un 63% de niños y niñas pobres indica que todavía es necesario reforzar estos mecanismos. Y en relación a lo socioemocional, yo creo que nosotros tomamos en la encuesta 2 datos centrales. Uno tiene que ver con adolescentes. Les preguntamos a los propios adolescentes qué sentían, cómo estaban atravesando este momento. Se lo preguntamos en abril, a principios de abril, y se lo preguntamos de nuevo ahora a finales de julio. Y es interesante ver que muchos de ellos nos indican sentirse, por ejemplo, asustados. Un 27% nos dicen que están angustiados. Un 11% nos dicen que están deprimidos, y esto creció muchísimo con respecto a abril. Extrañan salir, estar con los amigos, es una etapa muy sensible de socialización con los pares. Están preocupados por la vuelta a la escuela, por si se van a contagiar o no cuando vuelvan, por si van a poder recuperar o no el ritmo de las clases. También preguntamos a los padres, principalmente a las madres, sobre los chicos más chiquitos, los que tienen menos de 6 años. Y ahí también surgen cuestiones que son preocupantes. Casi la mitad de los hogares indican ver problemas en torno a la alimentación, en torno al sueño, chicos que antes dormían solos y ahora ya no lo hacen, que se despiertan mucho, que tienen pesadillas, que están están exteriorizando de estas maneras cómo están atravesando este momento. Y entonces por eso nosotros creemos que es importante fortalecer estos programas de trabajo con las familias, de brindar herramientas a las familias, que son hoy quienes están el 100% del tiempo con los chicos y las chicas, para abordar estos desafíos, pero también, y eso estamos trabajando en varias provincias, de cómo fortalecer a quienes trabajan en los espacios, por ejemplo, de cuidado de primera infancia, que cuando puedan, a medida que la situación lo permita, ir reabriendo, van a encontrarse con otros chicos con respecto a lo que eran estos chicos en marzo, ¿no? Sí. Bueno, justamente ahí tocaste un tema que me interesaría desandar un poco, y que es la metodología de trabajo de UNICEF, porque estas encuestas y estos informes con estas cifras que publican cada tanto, bueno, son datos, ¿no?, que sirven para justamente la elaboración y los diseños de programas para ir directamente a la problemática planteada, por ejemplo, en estas encuestas en donde ustedes han hablado con adolescentes y con niños y con niñas, o papás, por ejemplo, que manifiestan determinadas necesidades. Lo importante que decís de la transformación de los niños con los que nos vamos a encontrar en el escenario post-pandemia. ¿Qué piensa, o qué diseña, o qué se habla puertas adentro de UNICEF? ¿Cuáles son las problemáticas que hay que atacar primero, más que nada, ¿no? Niños que se sienten encerrados, niños de 5 años que no tienen contacto con los pares directamente, los adolescentes en una etapa fundamental, como decías vos, Carolina, de identificación y de grupo, de comportamiento, están limitados. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué dice UNICEF? Bueno, nosotros efectivamente estos datos que generamos son parte de un plan de respuesta de UNICEF a la emergencia más amplio, que incluye distintas acciones, algunas que van a estas cuestiones, como decís, más urgentes, como por ejemplo los temas nutricionales. Nosotros estamos apoyando a organizaciones como Cáritas, como la Organización Civil La Poderosa, para poder asegurar que más de 20.000 chicos y chicas de todo el país reciban una alimentación adecuada frente al aumento que se ve muy marcado de la demanda en los comedores comunitarios. Y otras cuestiones que estamos realizando, por ejemplo, en función de lo que vos comentabas, del apoyo emocional, creemos que, por un lado, desarrollamos varios materiales que están disponibles en la página web para las familias, para apoyarlas en esta tarea de, cómo hablar con los chicos, ¿no? Cómo conversar con un chico de 4 o 5 años sobre estas situaciones, cómo conversar con los chicos más grandes. Por ejemplo, la encuesta nos decía que más de la mitad de los adolescentes hablan de estos problemas y de estas situaciones emocionales que están atravesando con las madres. Entonces, esto también es una tarea que asumen las madres en un contexto de mucha
mucha, además, recarga de las mujeres en todo lo que es el acompañamiento a los chicos, las tareas del hogar. Entonces, también cómo ayudar a brindar herramientas en eso y cómo trabajar también, como te decía, en fortalecer las capacidades de los trabajadores de los espacios de primera infancia y del cuidado, que van a tener una tarea fundamental, porque además todos sabemos que los efectos de la pandemia no se agotan ni ahora ni en el 2020, digamos, Claro. esto va a tener efectos sostenidos, entonces es necesario también prepararnos para esas reaperturas, para esas salidas y de cómo poder ir apoyando también a estos que son los trabajadores que están en la primera línea también de atención de los chicos y de las chicas. Carolina, para finalizar quiero hacerte una pregunta personal, ¿no? Porque por ahí, bueno, no sé hace cuánto que estás trabajando en UNICEF y estás acostumbrada a proporcionar datos duros. ¿Qué te pasa a vos con tu trabajo? ¿Cómo trabajás puertas adentro en UNICEF? ¿Qué te pasa cuando te sentás y entrevistás a niños o diseñás con los grupos de trabajo esto que nos estás compartiendo y contando? Bueno, el porqué de tu trabajo y cómo lo vivís puertas adentro, íntimamente. Sí, bueno, yo estoy hace 5 años casi en UNICEF, cumplo este año. Uh-huh. La verdad que es un trabajo, como decís, es muy intenso, es muy movilizante. Atrás, obviamente, de todos estos números, hay chicos y hay chicas que están atravesando situaciones muy complejas. Y que son además muy estructurales, y uno busca contribuir desde donde puede aportar, sea desde la generación de los datos, sea desde el diseño de proyectos. Obviamente, toda la situación de la pandemia cambió radicalmente también en nuestro caso desde la forma de trabajar, en el trabajo desde casa, hasta también el foco del trabajo, digamos. Nosotros tenemos nuestras planificaciones, nuestros diseños, y como nos pasó un poco a todos, de repente vino una pandemia y eso llevó a tener que tomar decisiones muy rápidas, basadas siempre buscamos que todo sea basado en evidencia para generar respuestas que realmente permitan contribuir a esta situación, pero cambios también muy profundos. Por ejemplo, esto que te mencionaba del proyecto alimentario fue algo que surgió buscando responder a esto. Se vio una demanda muy aumentada de la cantidad de familias que están atendiendo los comedores comunitarios, y vimos ahí una necesidad que en especial afecta a los más chiquitos, que son las necesidades que por lo general cuesta más atender durante los momentos de emergencia, los chicos menores de 2 años, 3 años, y decidimos rápidamente poder apoyar el trabajo de estas organizaciones que tienen una llegada a todo el territorio y que nos permitían contribuir en ese sentido. Es un equipo que está permanentemente buscando también innovar y tener nuevas soluciones, porque bueno, también estamos todos aprendiendo en este contexto que es tan novedoso también para todos. Te agradezco el contacto, te agradecemos en nombre de Punta la M. Carolina Ulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todos estos temas. Muchas gracias, buen día. Ahí estaba entonces para abordar diferentes datos, pero el doloroso, el fuerte, es que en un año, en la medición que hace UNICEF, desde el año pasado, diciembre de 2019, y se estima que hasta diciembre del 2020, se incrementaría en 1,3 millones de niños y niñas y adolescentes de pobreza. Y la verdad es tremendo hablar de esto, pero también es aliviante saber que hay un organismo como UNICEF que se ocupa permanentemente de relevar y de identificar las problemáticas para generar políticas públicas estatales y privadas para darle combate a estas cifras tremendas.